nosotros. Gloria al Señor. Quiero en esta mañana comenzar con un texto bíblico que nos vamos luego a unir con la historia, ¿no?, que hoy día tenemos que compartir de Primera de Samuel, ¿no? Pero vamos a comenzar con Segunda de Corintios, capítulo 10, versículos 3 al 5. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículos 3 al 5. ¿Lo tiene allí? Mejor lo voy a buscar yo también aquí para no estar girándome para mirar. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículos 3 al 5. Dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. El primer versículo 3 dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Repita conmigo, no militamos según la carne. No vivimos según la carne, no peleamos según la carne. ¿Vale? No lo hacemos según la carne. El mundo en el que vivimos usa armas carnales, armas humanas. Pero nosotros no nos movemos a ese nivel. O Dios no espera que tú y yo vivamos a ese nivel, ¿no? Porque las armas, dice, de nuestra milicia no son carnales, no son humanas. A eso se refiere, no son humanas. No las vas a encontrar aquí en la tierra. No hay estrategia humana que se pueda comparar a esto. Sino que son poderosas en Dios. Y la idea aquí son diseñadas por Dios. Y vienen de Dios. Inspiradas por Dios, guiadas por Dios. Eso significa eso, poderosas en Dios. Es decir, quien está ayudándonos en este nuevo armamento que nosotros ocupamos, por decirlo, en esta pelea que no es humana, es una armadura o es un elemento poderoso en Dios, que cuenta con el poder de Dios, cuenta con el respaldo de Dios, cuenta con la unción de Dios, es diseñado por Dios. ¿Pero para qué? ¿Para la destrucción de qué? ¿De qué? Para destruir fortalezas. Ahora lo digo al revés. ¿Cómo se destruyen las fortalezas? ¿Con armas? Con las armas de Dios. Con las armas diseñadas por Dios. Las fortalezas no se derriban con estrategias humanas, no se derriban con un armamento humano, con la fuerza humana, con el templo humano, con la ingeniería humana y con la inteligencia humana. No. Dice que para derribar fortalezas se derriban con el poder de Dios, con la gracia de Dios. Y luego, ¿qué añade este versículo? Porque esto es clave para lo que vamos a ver luego. Derribando, ¿qué cosa? Argumentos, ¿cierto? Y toda altivez. Los argumentos tienen que ver con el fundamento racional, tiene que ver con el fundamento verbal que ocupamos, ¿no?, para rebatir ciertas cosas, ¿no?, para declarar ciertas cosas, para fundamentar nuestras creencias, ¿no? Si alguien te dice, yo no creo en esto, te lo fundamenta, ¿no? Y te lo dice verbalmente, tiene fundamento en lo que estamos diciendo, ¿no? Pero dice, no solamente el argumento, la parte argumentativa, sino que toda altivez, eso tiene que ver con el orgullo, tiene que ver con la arrogancia. La altivez del corazón. El argumento y la altivez van de la mano. El altivo argumenta y busca un argumento para poder mantenerse en su altivez y no humillarse ante Dios. Entonces lo que hacen las armas de Dios, trabajan hacia esos argumentos, hacia esas fortalezas. Las fortalezas están compuestas por un componente argumental, por un componente verbal, pero también por un componente mental, donde la gente es altiva en sus pensamientos y se posiciona en su autovaler, ¿no? Se posiciona. ¿Y Dios qué es lo que busca? Derribar. Y las armas espirituales son para derribar estas fortalezas que se levantan, y dice, llevando cautivo todo pensamiento, que se levantan contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Si os dais cuenta, está hablando del conocimiento que tiene que ver con la experiencia, pero también dice, llevando cautivo todo pensamiento, toda mentalidad, toda forma, cómo pensamos nosotros. Es que yo no lo veo, es que yo no lo pienso así. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a que nuestra mente funcione de acuerdo a las armas carnales, a los argumentos carnales, de acuerdo a la altivez humana, al orgullo humano, pero la Biblia dice, no.
Las armas de nuestra milicia no son carnales, están para derribar esos argumentos mentales, están para derribar esas fortalezas mentales, esos pensamientos, y para que esos pensamientos y tu mente se sujete a los pensamientos de Cristo, se sujete al señorío de Cristo y termines obedeciendo a Dios. Ahí se derriban las fortalezas. Me voy explicando. Y eso es un tema de nuestra mente, eso tiene que ver con nuestra mente y tiene que ver con la forma como pensamos y reaccionamos. Y dice la Biblia que nuestras armas no son, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas para derribar. Hoy día vamos a repasar, para muchos de ustedes es un repaso, y me gusta repasar, porque así yo voy avanzando y no tengo que entrar en muchos detalles. Los detalles los guardáis para vosotros. Primera de Samuel, capítulo 17. Primera de Samuel, capítulo 17. Hay películas, hay historietas que narran esta historia. David y Goliat, le llaman, ¿no? La famosa historia de David y Goliat. Aquí hay algunos principios que tienen que ver con la altivez, que tienen que ver con las fortalezas. Y es un poco lo que quiero trabajar en esta mañana de manera allí, no tan profunda, hasta donde nos da el tiempo, pero quiero ver algunos aspectos que tienen que ver con esto, ¿no? Primera de Samuel 17, voy a leer unos versículos y vamos a ir explicando cómo es la costumbre, ¿no? Los filisteos, dice, juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco. Y subraye eso, que es de Judá. Es decir, no era su territorio, sino que era territorio del pueblo de Israel. Ellos juntaron su ejército y se instalaron en el territorio de Israel. Es decir, ese día se levantaron por la mañana los de Judá, del territorio de Judá, y se encontraron con un ejército allí, que eran los filisteos. Y acamparon, dice, entre Soco y Aseca, en Efes Damín. También Saúl, dice, y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela, y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Es decir, al ver que estaban siendo invadidos y que el enemigo lo tenían allí a las puertas, habían invadido en su propio territorio, habían venido a casa a provocarlos, ellos dijeron, nosotros nos vamos a defender. Saúl se junta con su ejército, va a enfrentarlos, pero en vez de entrar al territorio de ellos, se queda distante en el otro valle, al frente, en Ela. Soco y Ela, y está el valle allí entre medio, ¿no? Y los filisteos estaban sobre un monte de un lado, de Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5.000 ciclos de bronce. Sobre sus piernas traía greba de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros, y el asta de su lanza era como de un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro, e iba escudero delante de él. Lo voy a dejar hasta allí. Cuando uno lee esto, en primer lugar, uno lee esto, ve una imagen, pero espeluznante, por decirlo de alguna manera. En primer lugar, los filisteos se habían instalado en el territorio del pueblo de Israel. Habían venido a su propia casa a provocarlos, habían venido a su propia casa a humillarlos, habían venido a su propia casa para declararles la guerra, para entrar en batalla contra ellos. El pueblo de Israel se dispuso para la pelea, pero algo vio que los hace retroceder. Luego ya entendemos qué fue lo que dio, ¿no? Los hace retroceder y se posicionan al otro lado, en el otro monte, con un valle de separación, ¿no? Como para asegurarlo, ¿no? Había un valle allí entre medio. Pero por supuesto, si ellos contaban con Goliat. Y cuando tú miras a Goliat y comienzas a leerlo, entre paréntesis, en su armadura, en la cota y todo eso, tenía alrededor de 50 kilos de peso en su cuerpo. Yo no sé cómo es caminar con 50 kilos de ropa, pero imagínense este tipo, es decir, medía 2,93 metros, por eso he sacado las cuentas, estuve toda la noche ahí haciendo numeritos, y dije yo, madre mía, qué tipo más alto, este hubiera sido jugador de la NBA en nuestro tiempo, ¿no? Impecable, impresionante, alto, 2,93 metros aproximadamente, pero tapado hasta los dientes. Era una verdadera, cuando tú lo ves, era una verdadera máquina de guerra, ¿no? Era un tipo monstruoso, era un tipo infranqueable por donde lo mirabas, estaba tapado hasta los dientes, era un verdadero tanque de guerra enfrentando al enemigo. Es decir, lo miraban, imagínense, ¿quién quiere pelear conmigo? Y todos hacia atrás, ¿no? Era el matón del pueblo, yo me lo imaginaba en el colegio dándole de guantazos ahí, de collejas ahí a los compañeros y nadie se metía, ¿no? Y esa chulería es la que uno empieza aquí a mirar también, ¿no?
Era un tipo que viene, se mete en el territorio para humillar, para desafiar, para hablar. Mire, yo quiero leer algunas cosillas nomás que está aquí. Versículo 8 en adelante, hasta el 10, dice, y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciendo, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? Como que, obvio, si era para pelear. Dice, ¿pero para qué? ¿Ya? Como que aquí no tenéis nada que hacer. ¿No soy yo el filisteo? Y vosotros los siervos de Saúl, escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos, y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis vuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo, hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dame un hombre que pelee conmigo. Dame un hombre que pelee conmigo. Obvio, era un tipo arrogante. Yo puse algunas cosas aquí, ¿no? Un tipo prepotente. Él viene con prepotencia allí, en la misma casa ajena, en el territorio del pueblo de Israel. No, viene a humillarlo, viene con chulería, alguien con seguridad en sí mismo, sabiendo que iba a ganar, ¿no? Y humanamente era para ganarle a cualquiera, ¿no? Que se sabe vencedor, ¿no? La descripción que da aquí el escritor de él es aterradora. Como ya dije anteriormente, cubierto hasta los dientes con la armadura, infranqueable por donde le miraban, brillo de bronce, brillo de todo. Y no solamente la armadura, sino que las armas que él tenía eran poderosas. ¿Quién iba a enfrentar una lanza como la de él? El escudo como el que tenía, la altura que él daba, la sombra quizás hasta donde llegaba. Era un tipo imponente. Y él viene con esa actitud, ¿no? De decir, ¿quién quiere pelear conmigo? ¿Para qué nos vamos aquí a enrollar? No hace falta un ejército. Definámonos de esta manera. Si uno de ustedes me gana, perfecto, todo mi pueblo sirve. Pero si yo le gano, porque ahí está apostando fuerte, duro, ¿no? Sabiéndose ganador, dice, vosotros sois mis esclavos. Si os buscáis, no solamente él buscaba la humillación, sino que buscaba la esclavitud del otro pueblo. Buscaba controlarlos, buscaba apoderarse de todo lo que ellos tenían. El enemigo se adentra de la misma manera, el enemigo muchas veces se adentra en nuestros territorios, en el territorio de nuestra familia, en el territorio de nuestras dudas, en el territorio de nuestros temores. Se adentra en nuestros territorios, entra a nuestra propia casa, con prepotencia. Cuando estamos disfrutando de la libertad, cuando estamos disfrutando del gozo muchas veces, estamos disfrutando del avivamiento, estamos disfrutando de los sueños, estamos disfrutando de una nueva vida que tenemos con el Señor, muchas veces se nos levanta un Goliat allí en medio. Ponle el nombre que quieras, ¿no? Con prepotencia y nos dice, estás riendo. Y tú crees que vas a poder rehacer tu vida. Y tú crees que te vas a poder restaurar. Y tú crees que esto, ¿por qué no peleamos? ¿Por qué no lo intentas? ¿Por qué no luchas contra esto? Y comienzan a aflorar muchas veces esos Goliat, ¿no? Ese enemigo que nosotros dábamos por vencido, otra vez vuelve a aparecer. Vuelve a aparecer esa situación que ya era parte del pasado, se presenta allí, en nuestro presente, con chulería, diciendo, mira, es que yo no me he muerto totalmente. Pensaste que me habías vencido, pero aquí estoy. Y golpea la mesa y dice, volvamos a pelear. Eres capaz de enfrentarme. Y yo veo a un Goliat, veo a Goliat al demonio, ¿no? Veo en Goliat a los demonios, veo a Goliat a las fuerzas espirituales de maldad, veo a Goliat haciendo un trabajo psicológico con nosotros allí, ¿no? De arrogancia, con prepotencia, humillándonos muchas veces y haciéndonos creer que hemos perdido el control, que hemos perdido el tiempo, que no tenemos la fuerza suficiente y las capacidades para poder enfrentarle. Lo veo de esa manera muchas veces al enemigo, ¿no? ¿Y qué es lo que el versículo 11 dice? Que oyendo esto Saúl, ¿qué es lo que dice? Y todo Israel, estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Un solo hombre fue capaz de afectar la mente, las emociones y aún el aspecto físico, porque yo creo que una de las cosas que provoca el temor es debilidad, ¿no? Nos debilitamos físicamente, no tengo fuerza, por eso es que no me dan ganas de levantarme, ya, es que el temor, ¿no? Nos retiene allí, nos anula muchas veces, ¿no? Y yo veo
a Saúl. Bueno, ya venía medio anulado, ahora lo veo mucho más anulado. Era la hora de tal vez de enfrentar al enemigo, pero no contaba con las herramientas espirituales ni la experiencia tal vez para hacerlo. Simplemente tenía buen porte, ¿no? Tenía buena pinta, tenía la estatura de un rey, de un guerrero, pero no era un verdadero guerrero. Pero termina él, un solo hombre, es capaz de afectar al rey y al ejército. Trae temor. El temor crea situaciones, ¿no? Que lo superan a cada uno de ellos. Y yo creo que en el murmullo de los soldados y en la mente de Saúl, ellos se miraban y decían, es que esto es imposible de vencer. Es que no le vamos a ganar. Miraban a Saúl y Saúl, el más alto de todos, miraba para abajo, es que yo mejor me voy a la tienda a planificar, me voy a la tienda a organizar. Vayan ustedes, pero yo me quedo por acá, porque ahí es donde lo pillamos después, en la tienda, ¿no? Él está allí, viendo que la situación es imposible de superar. Seremos masacrados. Este tipo nos va a ganar y vamos a transformarnos en sus esclavos, nos van a robar todo, se van a llevar nuestra familia, se van a apoderar de nuestros hijos, lo que hemos conquistado, lo que ha sido nuestro, lo vamos a perder. Es el inicio. Hoy comienza una nueva historia para nosotros, de descalabro, de destrucción, que no sabemos hasta dónde va a llegar. Yo creo que todas esas cosas iban pasando por la mente de ella cuando se presenta Goliat frente a esto. Hasta aquí llegó todo. Se acabó el disfrute, se acabó el gozo. Yo no lo puedo vencer, yo no le puedo ganar, yo no lo puedo superar. Eso me va a masacrar, eso se va a apoderar de mí. Y yo reflexionaba y decía, ¿cuándo fue? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo nosotros empezamos a tener temor y empezamos a ver a Goliat más grandes que nuestro Dios? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo el pueblo de Israel comenzó a temer, comenzó a sentir miedo? ¿Desde cuándo? ¿En qué momento? No solo él, nosotros, ¿en qué momento de nuestra vida nos dijeron que había que tener temor a Goliat? ¿Desde qué momento en nuestra vida nosotros, cuando vimos los gigantes, empezamos a atemorizarnos? ¿En qué momento? ¿Por qué ocurren aquellas cosas? Goliat no es más que alguien que le gusta pavonear y presumir. Eso lo vemos luego, ¿no? Porque lo termina derrotando, y ustedes ya conocen la historia. Pero a él le gusta presumir, él le gusta humillarme. ¿Sabe? Satanás es de la misma manera con cada uno de nosotros. Le gusta humillarnos. Le gusta hacernos creer que no podemos. Le gusta hacernos creer que es imposible vencerle, que no vamos a ganar, que la batalla es en vano, que la lucha es en vano, que la oración es en vano, que la fe es en vano, que el creer en Dios es en vano, que nuestros esfuerzos por agradar a Dios son en vano, que todo lo que hacemos es en vano. El enemigo es especialista en hacernos creer que todo lo que hacemos es en vano y que es imposible vencer y ganar. Y que por el contrario, que al fin y al cabo Él va a ganar y va a terminar masacrando nuestra vida y teniendo el control de nosotros. Ese es el juego mental que Él va provocando. Y eso es una lucha que tenemos en nuestra mente. Yo a veces le digo a la gente, le digo, ¿cómo estás? Bien. Y ahora dime lo que estás pensando. No tan bien. Si cada uno de nosotros desnudara lo que pasa por su mente, te aseguro que nos parecemos muchas veces y en muchas ocasiones estamos como Saúl y el ejército, amedrentados, escondidos, confundidos, superados, ¿no? Superados. Porque cuando las cosas van bien, no, jugamos a favor, pero cuando se levanta Goliat, olvídate. Volvemos a tener miedo, vuelven los fantasmas del pasado, ¿no? ¡Guay! Otra vez voy a pasar necesidad, otra vez voy a fracasar en esto, otra vez voy a caer en lo mismo. Y se han dado cuenta, y él otra vez, y se presenta allí, y el diablo dice, sí, otra vez, y te voy a patear, esta vez te voy a vencer. Pelea conmigo, ¿no? ¿Desde cuándo? Y la pregunta es, ¿y hasta cuándo vamos a permitir que Goliat siga amedrentando y siga trayendo temor? ¿Desde cuándo el enemigo está ocupando parte de nuestra vida? ¿Qué espacios vemos que en nuestra vida los hemos dado ya por perdidos?
y los hemos dado ya, los hemos entregado al campo del enemigo y ya hemos dicho, esto es insuperable y no lo podemos salvar. ¿Qué espacios? ¿Qué áreas? ¿En qué lugares se ha levantado Goliat? Hay una cosa muy cruel, porque el versículo 16 dice que Goliat hacía esto, venía pues el filisteo por la mañana y por la tarde. Se levantaban por la mañana, ¿y a quién se encontraban? Ahí estaba el muchachito de 2,93 m mirando hacia abajo a todo diciendo, ja, 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 ja. Muy buenos días. Os estaba esperando. Vamos a pelear hoy, os vamos a masacrar. Y en la noche, antes de acostarse, por la tarde, soñad conmigo. Que mañana por la mañana os sigo esperando. Es decir, imagínate, levantarte y lo primero que ver y acostarte y lo último que escuchar, es decir, tu cabeza, es decir, es un juego psicológico, es un juego psicológico. Por eso que el apóstol Pablo está hablando de las fortalezas, ¿no?, que están allí en nuestra mente y que no pueden ser derribadas de otra manera, sino con las armas espirituales. Hay luchas en nuestra mente y en nuestro corazón que solamente pueden ser derribadas en la forma de Cristo, a la forma de Dios, con las armas del Señor. Era una cosa agónica. Fueron 40 días. Con sus respectivas noches, hermano, porque no piensan en los días, pero con sus respectivas noches. Yo no sé si tú has pasado por situaciones que llevan tiempo allí, uno la lleva masticando, ¿no? Yo he tenido algunas semanitas complicadas, bueno, no alcanza a ser la semana, yo soy de los que me suelto rápido, he aprendido eso, ¿no? Pero al menos un día o 2 días de darle vuelta al coco a ciertas cosas a mí me vuelve loco, me agota. Y le sigo dando, ¿no? Y ¡buah! Y te agota, y no ves la salida, y no ves la salida, y no ves la salida. Y se hace largo y largo. Esos 40 días representan eso, procesos largos de intervención, procesos largos que nos preparan y que buscan transformación en cada uno de nosotros. Que algo tiene que cambiar. Cuando se ve ese número 40, marca puntos de inflexión en la vida de los hombres, la vida de las personas. Aquí la historia tenía que cambiar. Era un momento donde el pueblo tenía que decidir entre seguir siendo esclavo o ser libre. Todos los días, dale que dale, vamos, 40 días, hablando, escuchando. Yo no sé cuántos días llevas tú luchando, pero eso tiene que acabarse. Tiene que acabarse. Tiene que acabarse. El versículo 20 al 24, se levantó pues David de mañana, dejando las ovejas al cuidado de un guardia. David a estas alturas había llegado allí al campamento porque el padre lo mandó, lo envió a ver a sus hermanos. Ya conocéis la historia. Entonces él esa mañana se levanta, deja las ovejas al cuidado de un guardia, se fue con su carga como Isaí lo había mandado, el padre, y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba grito de combate. No los voy a hacer gritar, me hubiera gustado que hubiera sido muy entretenido. Eso a los niños, una lección para niños es así, es muy buena. Pero me imagino todos, ¡vamos a pelear! ¡Vamos! Imagínense gritando, ¿no? Por Saúl y por Dios, por Saúl e Israel, porque siempre peleaban por los reyes, ¿no? Y en orden de batalla, dice, y daban el grito de combate, dice. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército, ojo con ojo, mirada con mirada. Entonces David dijo, aquí esta cosa se pone buena, dice David, ¿no? David dice, dejó su carga en manos del que guardaba el bagaje y corrió al ejército. Bueno, entre paréntesis, Saúl se escondía en el bagaje, no, dejaba el bagaje y se iba a la guerra, ¿no? Ahí lo dejó, ¿vale? Y corrió al ejército. Y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Los otros estaban pensando en pelear, ordenándose, y el chico ahí diciendo, ¿dónde está mi hermano? ¿Dónde está mi hermano? ¿No? Bien, preguntando por el hermano. Metido a punto de pelear, a punto de salir a la guerra y él preguntando por los hermanos. Versículo 23. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre la fila de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían al hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Yo digo, y lo puse aquí, qué decepcionante tiene que haber sido para David ir a ver a sus hermanos, el ver que iba a haber una batalla
Y seguramente él era del equipo de sus hermanos, ¿no? Aquí vamos a ganar, bien, ahora voy a ver a mis hermanos en combate, ahora voy a ver al rey cómo pelea, yo voy a ver. Y cuando se levanta Goliat, todo para la casa. David dice, ¿y la pelea? Yo pagué la entrada para ver la pelea. Yo hice kilómetros para saber de mis hermanos, pero yo lo que quería era ver pelea, yo quería ver la batalla. Qué decepcionante, ¿no? Cuando alguien se prepara la batalla y no pelea en este caso. Y yo creo que pasamos mucho tiempo preparándonos, pero nunca peleamos, ¿no? Todas las mañanas ellos se levantaban para pelear. Hoy día sí que le vamos a ganar. Hoy día vamos a gritar más fuerte, a ver si los intimidamos. A ver si hoy día levantamos más la voz, a ver si hoy día salimos más ordenados, a ver si pisamos más fuerte, a ver si esta cuestión es cosa de carácter. No sé, vamos a chillar, vamos a pararnos de frente y los vamos a intimidar. Pero aparecía Goliat y patitas, ¿para qué te quiero? ¿No? Salían todos corriendo de una. Entre paréntesis, ¿os acordáis que cuando llamaron a David, el siervo dijo que David era hombre de guerra? Hombre de guerra. Es decir, David sabía lo que eran las guerras, sabía lo que era una pelea, sabía de alguna manera. Y él cuando ve esta situación dice, esto a mí no me cuadra, esto no es una guerra, esto no es una pelea. Estos están asustadísimos. Simplemente lo quiero dejar allí. Sus hermanos y Saúl no eran hombres de guerra, por lo visto. Eran bocazas, sí. Hablaban mucho. Pero hombres de guerra, al parecer, de este tipo de guerra no las eran. Y es más, yo creo que solo peleaban las batallas fáciles, pero huían de los grandes desafíos. Y esa es una de las grandes problemáticas que a veces tenemos nosotros. Que las verdaderas batallas, las que hay que pelear, no asumimos el verdadero reto. Goliat nos intimida. ¿Las fáciles? Sí. Lloro por los alimentos todos los días. No tengo problema, tengo fe que voy a tener alimentos. Esa es una batalla fácil, hermano. ¿Ya? Hay cosas que son sencillas, pero esos desafíos, ¿no? Ese problema con la tentación, ese problema con el creer en Dios y dar el paso de fe que Él nos está pidiendo, esas luchas que yo tengo internas, el resolver conflictos con otras personas, es que ya no lo puedo ni ver, no los podemos ni mirar. Esas sí que son batallas, hermano, ¿no? Son batallas que, ¿cómo le hago? ¿Cómo entro? ¿Cómo comienzo? ¿Por dónde parto? ¿Por dónde inicio? Esas son batallas conflictivas, ¿no? Cuando todo se levanta en contra, esas son batallas. Y David es ahí donde mira y dice, estas son las batallas que a mí me gustan, la otra es andar cuidando ovejitas. Estas son batallas que a mí me gustan. Entonces, hermano, cada batalla tiene un significado, tiene un grado de importancia. Pero hay batallas que son decisivas en nuestra vida, porque se juega todo en nuestra vida. Se juega el todo en nuestra vida. Hay batallas en las que tú no te juegas nada, prácticamente. Tú dices, he dado un paso de fe y ahora tengo un coche nuevo. No te la juegas nada en tener un coche nuevo. No te juegas nada con tener un trabajo nuevo. No te juegas nada. Pero cuando te tienes que enfrentar esos temores, esas luchas, cuando tienes que ganarte a tu familia, cuando tienes que lograr que la gente te respete, ¿no? Que te vea en ti un hombre, una mujer de Dios, cuando tienes que ganar espacios allí, a pesar de los Goliat, y enfrentarlos, esas batallas trascienden en el tiempo, trascienden en la época, trascienden todas las demás. Si os dais cuenta, David ya era un hombre de guerra, pero de las otras batallas no se nombran, no se mencionan porque era hombre de guerra, ¿no? Pero sí David se comienza a ser famoso cuando vence a Goliat, porque esta era una batalla importante. Hay batallas que no merecen ni la pena nombrarlas, pero hay otras que destacan nuestra vida, marcan nuestra vida, porque determinan el rumbo de nuestra vida, determinan el rumbo de victoria de nuestra vida, o van a determinar que vivamos siempre una derrota constante, una humillación constante, en un fracaso constante, en una frustración constante. Entonces, hay que ganar esas batallas importantes. No solamente está en juego un prestigio, está en juego el futuro. Y Saúl no lo veía así. Y el pueblo de Israel, por último, tampoco lo veía así. Tenían tanto miedo a morir, tenían tanto miedo a ser masacrados, que dejaron de creer en el Dios que les podía dar la victoria. Dejaron de creer en el Dios que les podía dar la victoria, dar el triunfo. A mí me encantan las palabras de David, ¿no? El versículo
25 en adelante, y cada uno de Israel decía, ¿no habéis visto a aquel hombre? Bueno, esto es un poco más de lo que viene, ¿no? El que se adelanta para provocar a Israel, al que le venciere el rey le enriquecerá con grandes riquezas, le dará a su hija y eximirá de tributo la casa de su padre. Entonces David habló a los que estaban junto a él, ¿qué harán al hombre? Y bueno, le contaron cuál era la recompensa, porque David cuando ve esta situación es despertado y es movido a celo a todo lo que está. ¿Quién es este? Dice, ¿no? Que está provocando. ¿Quién es este que está amonestando a los escuadrones del Dios vivo, a los escuadrones del Dios altísimo? Yo no sé si notáis la diferencia. Los otros eran del ejército de Saúl, pero David pertenecía al ejército del Dios altísimo, al ejército del Dios vivo. Es decir, David se movía a otro nivel, a otra mentalidad. Él no pensaba en lo terrenal, estaba moviéndose en otra mentalidad. Quedé en el 20, ¿no? Versículo 26, que es el que quiero llegar. Entonces David habló a los que estaban con él, al final del 26, porque ¿quién es este filisteo incircunciso, para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? ¿Quién es este? ¿Qué se ha creído? Este enano. Ah, no, ya se vino arriba. No, eso lo agrego yo, ¿no? Este enano de 2,93 metros. ¿Qué se ha creído este? Que viene a provocar a los escuadrones, dice, ¿no? Del Dios viviente. Los escuadrones del Dios viviente, por lo general, es un concepto teológico que se aplica a los ángeles, a las huestes celestiales. Y David está haciendo un símil allí, ¿no? Con esto. Es que no se está metiendo con cuál, está metiendo con los escuadrones. ¿Vosotros qué sois? Y en cierta medida está mirando a los que están allí tiritando con miedo, a sus hermanos, al ejército de Saúl, diciendo, ¿vosotros acaso no sois los escuadrones del Dios viviente? ¿Acaso vuestro Dios no está vivo? ¿No pertenecéis al ejército de un Dios vivo, de un Dios que responde, de un Dios que pelea la batalla por vosotros? ¿Acaso por qué os amedrentáis? ¿Por qué os asustáis frente a Goliat? No importa lo grande que es él, no pasa nada, vuestro Dios está vivo. Entonces, las provocaciones de Goliat, de alguna manera en David, hacen despertar y ver y valorar lo grande que es su Señor. Él lleva la provocación, la lleva a un nivel espiritual, los escuadrones del Dios viviente. Saúl debía haber estado ocupado en otras cosas, en lugar de estar pensando, ¿no? en lo que él tenía que hacer en todo esto. Cuando David ve esto, él dice, aquí hay que tomar el toro por los cuernos, como diríamos, ¿no? Y él da un paso adelante en esta lucha, que está del 31 al 39. Del 31 al 39. Fueron todas las palabras de David dichas y referidas delante de Saúl, y él lo hizo venir. Se enteraron los hermanos, se enteraron los del ejército, se enteró Saúl de que había un muchacho por allí que quería hacer algo, que quería poner la cara. Esta es una de las cosas que yo digo, Saúl realmente estaba loco, porque dejarle la confianza, depositar la confianza de un pueblo, de un ejército, en las manos de un adolescente y no confiar en un guerrero experimentado, estaba loco, y también Dios aprovechó su locura para meter a David. Se entera de todo esto, se entera de la situación que está allí, y viene David, versículo 32, y dijo David a Saúl, no desmayes el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Ian, ven un momentito. Ven un momentico. Ponme la mano en el hombro. Dime, tranquilo, pastor. Tranquilo. Tranquilo, pastor. Todo va bien, todo va a salir bien. Todo va a salir bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Toma asiento. Me ha bendecido tu ánimo. No, pero lo que yo quiero graficar es a David con Saúl. Yo eso es lo que quiero graficar. Es David con Saúl, poniendo la mano en el hombro a Saúl. Casi 2 metros me diría Saúl. David tal vez mucho más pequeño, y dice, tranquilo Saúl, todo va a salir bien. A ver, no sé si logran ver la imagen, eso es lo que yo quería graficar.
Es decir, David, a pesar de su pequeñez, tenía una posición más alta que Saúl. Miraba las cosas desde otra óptica. Y la altura, vamos a decirlo, de la mirada le permitía tener el control de la situación y ver solución frente a lo que estaba todo ocurriendo, porque él no peleaba para el ejército de Saúl, él peleaba para el ejército del Dios viviente. Recuerde siempre eso, peleaba para el ejército del Dios viviente, no peleaba para el ejército de Saúl. El ejército de Saúl era un ejército terrenal, era un ejército que tenía como líder a Saúl, otro asustado, un ejército que no valoraba, no sabía para quién peleaba para el hombre, pero no peleaba para Dios. No sabía quién le respaldaba, no sabía con qué recursos contaba, no tenía la experiencia de la verdadera guerra, de las guerras importantes. No tenía esa experiencia. Pero David, en su posición, puede decirle a un rey: tranquilo, que todo va a salir bien. Tranquilo, David, no desmayes el corazón de ninguno a causa. Tu siervo irá, esa parte te faltó, tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Algún día me dirá ya: tranquilo, pastor, quédese, yo voy a ir a predicar. Muy bien, le digo, váyase nomás. Déjeme a mí ese pueblo porque está orando usted, pastor, tranquilo, yo voy a ir a conquistar ese pueblo. Amén, vaya. Amén. ¿Os dais cuenta o no? Es un cambio de posición en la mentalidad, ¿no? Y es tranquilo al pueblo. A mí me encanta, esta es una imagen, perdón que me haya detenido, pero es una imagen que a mí me conmueve, ¿no? El nivel de fe, el nivel de creerlo. Y Saúl, ¿qué le dice? ¿Podrás tú ir contra aquel? Ya estaba tan invadido de la incredulidad, estaba tan entregado, estaba tan superado. ¿Cómo vas a poder ir? Porque tú eres muchacho y el hombre, un hombre de guerra desde su juventud. Ese sí que tiene experiencia. Ese tiene 1000 batallas encima, está armado hasta los dientes. ¿Qué vas a hacer tú, pequeño, frente a ese? David le responde, me imagino yo: tu siervo era pastor de ovejas. Qué buena experiencia, ¿no? Es como, ¿usted qué experiencia tiene, qué sé yo, en conducir camiones? No sé, yo tenía bicicleta, le dice tú, ¿no? Monopatín, patinete, soy experto en patinete. Ya, pero es que el camión es otra cosa, un avión es otra cosa, ¿no? Y él le dice, no, yo era pastor de ovejas, le dice, ¿no? De su padre. Y cuando venía un león, un oso, tomaba alguno, el cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería. No sé si os dais cuenta que estas cosas no estaban narradas antes. Él la saca a luz aquí. A lo que yo me refería, las batallas tal vez sin importancia para la gente, ¿no? Estas eran batallas de él, propias, que él había vivido y que nunca las había contado y que tal vez nadie había sido testigo, pero él había sido testigo. ¿Sí? Cuando va el siervo nos da, dice hombre de guerra, pero no cuenta nada. Pero David tenía sus propias batallas, que ni sus hermanos, que ni su padre, que nadie había visto. Nadie lo había visto pelear con un oso, con un león, pero ahora llegaba el momento de pelear y resulta que nos encontramos con un chaval con más experiencia que muchos de los veteranos de guerra que tenía Saúl. Y aunque el mismo Saúl tomaba alguna de las corderas de la manada, salía yo tras él, la hería y la libraba de su boca. Y se levantaba contra mí, yo le echaba mano a la quijada, lo hería y lo mataba. Así de simple. Trabajaba en carnicería, lo hubiera ido muy bien. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, no pasa nada. Y ahora, el oso, el león, este filisteo, incircunciso, será como uno de ellos, porque ha provocado ¿a quién? Al ejército del Dios viviente. Es decir, él entiende que él pertenece al ejército del Dios viviente. Tú perteneces al mayor ejército, al mejor ejército. Ahí me da risa porque hay países donde dice, no, en Chile, por ejemplo, no, un ejército nunca derrotado, ¿no? Y algunos ni siquiera han peleado, pero nunca han peleado contra nadie, ¿no? Nunca hemos sido derrotados, ya. Hasta ahí llego porque si no voy a caer en una broma por ahí que puedo herir a alguien. Pero nunca han peleado, no, tenemos... Pero David sí tenía. Ha provocado el ejército del Dios viviente. Se han metido con Dios. Y Dios va a pelear. Y ya avanzo, si no me voy a alargar mucho. ¿No? No podrás, le decían al muchacho. Pero él tenía su mirada puesta en el Señor. Una experiencia, ¿no? Que lo llevaba a vivir una vida de fe. Él estaba ejercitado en la fe.
Él estaba ejercitado en las armas espirituales, que es lo que estamos hablando antes. Él estaba ejercitado en la estrategia espiritual, en la forma, en los métodos de Dios. Él estaba ejercitado. ¿Qué importaba lo demás? Si él tenía la mayor experiencia que cualquiera había podido tener. Y esta era una experiencia más, dentro de todas las que él había tenido. El otro día hablábamos de la naturalidad, en el grupo de hombres. Con la naturalidad que David hacía cosas, no sé si os dais cuenta. Es decir, a él lo ungen como rey y él sigue pastoreando ovejas, pero él sigue teniendo comunión con Dios. Él no tuvo comunión con Dios porque lo ungieron, él ya tenía comunión con Dios. Es decir, Dios le ungió porque tenía comunión con Dios. No como Saúl, que empieza, bueno, se supone que iba a tener comunión con Dios después que lo ungen, pero no tuvo nada, ¿no? En cambio David no, su naturaleza era tener comunión con Dios. Y su naturaleza era depender de Dios, vivir una vida de fe con Dios y enfrentar grandes retos tomados de la mano de Dios. Era su naturaleza, no era algo nuevo. Por eso cuando habla con Saúl uno ve ese atisbo de tanta inocencia y naturalidad. Es decir, oye, pero ¿cómo lo dice de manera tan natural? Y es porque es así. La gente de Dios, lo sobrenatural lo vive de manera natural. Y lo sobrenatural le es cotidiano, no les sorprende, es parte de eso. Ya, ahora sí te avanzo, si no se van a ir a comer y me van a dejar aquí solo. Más encima no me van a invitar a comer. Versículo 38 y 40. Y Saúl vistió a David con sus ropas, puso su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza y ciñó David su espada sobre sus vestidos, probó a andar porque nunca había hecho la prueba y dijo a David a Saúl, yo no puedo andar con esto porque nunca lo he practicado, yo no soy un hombre de armadura, a mí pásenme simplemente la onda con un par de piedras y un palo y ya estoy contento, dice, ¿no? Perdón, esa es la versión San Johnny, que la nueva versión revisada que le he agregado aquí, ¿no? Y tomó su cayado y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia él y se fue hacia el filisteo. Fijó la mirada en él y le dijo, agárrate, que ahora te llegó. El filisteo cuando lo ve, conocéis la historia. ¿Tú qué haces? ¿Tú vienes a mí así? ¿Soy acaso un perro? Lo maldice por Lo tuvo en menos, dice, porque lo dio muchacho, rubio, de hermoso parecer. Este chiquitito. Ay, niño, vete ante tu madre, tiene que haberle dicho. ¿Vienes aquí? Te maldigo, le dice. Te voy a matar, te voy a hacer pedazos, ¿no? ¿Y qué es lo que le dice David? Luego el filisteo dice, ven, te daré las carnes tuyas a las aves del cielo y a las bestias del campo. Pero David le dice, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti. ¿En qué? En el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. A quien tú has provocado. ¿Sabes? Cada vez que el enemigo y Goliat se levanta en tu vida, quien está provocando no es a ti. Porque el problema no es contigo. El problema lo tiene con el Dios al que tú sirves. Dios, de alguna manera u otra, lo que quiere hacer el enemigo es dañar a Dios. Cuando mis hijos sufren, a mí me duele. Y los padres y las madres lo saben. Los hijos no lo entienden, ya lo entenderán algún día. Pero cuando le pasa algo a nuestro hijo, nosotros sufrimos. El hijo llora y yo lloro. El hijo sufre y yo sufro, porque me da esa impotencia de decir, ¡buah! ¿Por qué no me lo hacen a mí? A ver si son capaces. ¿Por qué me pasan a mí las cosas? ¿Por qué le pasan a él? No. El enemigo cuando nos ataca por la causa de Dios. Porque sabe que le duele a Dios. Cuando un hijo de Dios se aleja, cuando la humanidad se aleja de Dios y vive en pecado, cuando el hijo pródigo se va a comer a las algarrobas del cerdo, cuando el hombre le da vuelta a la espalda, el diablo dice, muy bien, me encanta, no solo porque fulanito está sufriendo, sino porque Dios está sufriendo. Entonces es un tema espiritual de Dios. Y David cuando enfrenta dice, sí, te estás metiendo con Dios. Tú vienes a mí con pal, con espada, con lanza, con jabalina, pero yo vengo en nombre de Jehová de los ejércitos, de los escuadrones de Israel, y te ha llegado la hora. Y yo te venceré, le dice, ¿no?
Yo te venceré. Hoy día Dios te entregará en mi mano. Yo te venceré, te cortaré la cabeza y te daré hoy los cuerpos, y daré el cuerpo de los filisteos a las aves de los cielos. ¿Y tú lo que me ibas a hacer a mí? Pues nada. Yo a ti y al ejército también. Yo te voy a vencer. Hermano, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo el enemigo se levantará como un Goliat, intentando controlar, intentando poner límites? Tiene la vergüenza, no tiene ni vergüenza, sino que tiene la desfachatez de meterse en nuestro propio territorio, de meterse en nuestra casa, meterse en nuestra economía, meterse en nuestras libertades, ¿no? Meterse en nuestro entorno para dañarnos, para levantarse, para hacernos creer que no podemos. ¿Hasta cuándo, no? ¿Hasta cuándo? El Señor, Él quiere, ¿no? Él quiere darnos la victoria en cada una de nuestras áreas. Esta es una lucha que Él quiere vencer. Este es un tipo de Cristo. Goliat representa a Satanás. Y de alguna forma u otra David representa a Jesús venciéndolo en la cruz del Calvario. La Biblia dice que la serpiente le heriría en el calcañar, pero que el hombre le heriría en la cabeza. Y la piedra fue dirigida a la cabeza. La palabra, el poder de Dios, la roca que es Cristo, es el que termina destruyendo a Satanás y a las huestes demoníacas. Entonces David de alguna manera u otra estaba siendo un reflejo, un tipo de lo que Jesús iba a hacer ahí en la cruz. Traer derrota, ¿no?, al reino de las tinieblas. Y sabes, Cristo ya ha vencido en la cruz del Calvario. Y Él ya ha vencido tus temores, Él ha vencido tus Goliat, Él ya ha vencido lo que te quiere limitar, lo que te está restringiendo. Esos fantasmas del pasado que quieren resucitar, tú pones el pie encima y dile, no vas a resucitar, vas a seguir derrotado, vas a seguir hundido, vas a seguir avergonzado. Aquellas cosas que te limitan, vuelve a levantarte en el poder del Señor y que las cadenas caigan de tu vida, porque no pueden volver a atraparte. No, es imposible que Goliat vuelva a atraparte, porque Goliat ya ha sido vencido en la cruz del Calvario. ¿Hasta cuándo? Dile tú, ¿hasta cuándo vas a seguir provocando? Cuando viene ese temor, esa vocecita a tu oído, tú dile, pero ¿hasta cuándo vas a provocar al ejército de Dios? ¿Hasta cuándo vas a provocar al Señor? Y en el nombre de Jesucristo de Nazaret, en esta mañana levantémonos, ¿no?, y miremos a nuestro Goliat, como dijo David, en el nombre de Dios, ¿no?, del ejército de Dios, en nombre de Dios, yo te voy a vencer y te voy a avergonzar. ¿Por qué no nos levantamos en esta mañana, en el nombre de Jesús, y le podemos decir a nuestros Goliat, decir, están vencidos, Cristo les ha vencido en la cruz del Calvario. Estoy destinado a vivir una vida de victoria, no una vida de derrota. Estoy destinado a ser honrado y no avergonzado. Estoy destinado a vivir una vida en libertad y no una vida de limitaciones y restricciones. Estoy destinado a vivir como Dios quiere que yo viva. Amén. Levantémonos en el nombre de Jesús.